Estoy leyendo un libro muy interesante y quiero en este video compartir varias cosas que tienen que ver con la meditación. El libro se llama Aprender a Meditar, es de Secha y esta persona practica un tipo de meditación llamada Vendata Advaita. Y es muy interesante y quiero compartirlo porque generalmente cuando pensamos en la palabra meditación, nos viene alguien que tiene los ojos cerrados, que está aislado del mundo exterior y su concentración, su atención está depositado en su mundo interior. Y generalmente lo que pensamos es alguien que no está realizando una acción. Hay muchas personas, y esto es una de las razones por la que hablo de esto, por la que estoy tomando este tiempo para hablar de esto. Hay muchas personas cuando yo realizo los talleres de meditación que vienen diciendo que les es muy difícil meditar, sobre todo en esta parte del mundo, en México, donde el estrés y la carga laboral es inmensa. Incluso Ciudad de México es de las ciudades con más horas de trabajo en el mundo. Entonces, ¿cómo llegar a meditar sin tener la cultura de meditación? Sin tener una herramienta que nos permita acceder a lo profundo de nosotros cuando por hábito, que es una de las palabras que usa Secha en su libro, que significa hábito, contrario a habilidad, a algo que hacemos sin esfuerzo. Y justamente cuando por hábito tenemos el estresarnos, el estar pensando todo el tiempo en preocupaciones, miedos, y sobre todo a nivel de carga laboral, muchísimas personas que trabajan en oficinas o que incluso tienen negocios propios, su mente está todo el tiempo pensando en el futuro, en resolver cosas que tienen que ver con el futuro, lo cual genera muchísima ansiedad y muchísimo miedo. Hay personas incluso que cuando van a los talleres de meditación que hacemos, vienen buscando una herramienta que le permita descansar la mente. Y eso es una de las cosas que habla Secha en su libro, donde para Secha, en lo que expone, y les invito a que lo lean, es un libro que abre la mente 360 grados, justamente expone que la felicidad radica en la posibilidad de descansar ese yo que vive en la mente, mis problemas, mis preocupaciones, mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, tener una ventana de apertura que nos permita dejar de ver toda esa carga emocional y mental que tenemos arriba. He leído varias propuestas de cómo liberar nuestra carga emocional mental. Y esta que propone Secha me encanta porque es un tipo de meditación que no tiene que ver con dejar de actuar. Es la posibilidad de mediante o en el transcurso de que estamos actuando, podamos situar nuestra atención, que es una de las herramientas como cuando tenemos una cuchara o un tenedor y podemos comer usando esa herramienta, una de las herramientas de la que más habla. También la posibilidad de concentrarnos, y me encanta porque es algo que estoy viviendo mientras que leo el libro y estoy explorando mientras que voy leyendo el libro, y la verdad que me está encantando lo rápido que es, lo profundo que es, y por eso se los comento. Uno de los ejemplos que pone Secha en su libro es el hecho de que cuando nos concentramos, que es uno de los puntos que menos tenemos en la actualidad, es tan fácil distraernos, es tan fácil evadirnos de nuestros propios procesos de vida, por ejemplo, de mi dolor, de
Es tan fácil distraernos de mi tristeza, es tan fácil distraernos de mi enojo, de los procesos emocionales que estamos viviendo. Es fácil distraernos. Y tengo el teléfono aquí porque voy a leer un poco del libro. Es tan fácil abrir el teléfono, entrar en las redes sociales y olvidarme aparentemente de lo que estoy sintiendo. Y eso hace que se acumule a nivel emocional lo que estamos viviendo. Algo que yo puedo trabajar en un día, de sentarme y entender mi tristeza de una forma profunda, termina convirtiéndose en un proceso emocional de un mes, precisamente por la distracción. Y Secha contrapone esto con la concentración, con ser capaces de concentrarnos. Y voy a hablar un momentito de estos dos términos, atención y concentración, porque me encantan y pienso que se los quiero brindar como, si quieren leerse el libro súper, pero si no, con este resumen ya tienen como las primeras herramientas para ponerlo en práctica en su vida. Quiero hablar de la meditación como herramienta. A veces se piensa que la meditación es un fin en el sentido de pensar que, y quiero aclarar esto para que entendamos bien y no malinterpretemos lo que yo estoy diciendo, pensamos que la meditación es un fin en el sentido de que pensamos que tenemos que estar en un estado mental zen todo el tiempo, pensando que eso no incluye acción, pensando que eso no incluye sentir, pensando que eso no incluye la cotidianidad de la vida. Y ahí es cuando las personas no entienden cuál es el beneficio de meditar, porque piensan que no pueden incluirlo en su vida. Y me encanta porque esto que propone Secha es que usemos la meditación como una herramienta para que podamos aplicarla durante la acción. En la cotidianidad de la vida podamos tener un proceso cognitivo, como él llama, un proceso mental, una forma de ver las cosas, una forma de entender el mundo que sea compatible con la acción, pero que nos brinden la posibilidad de paz mental. Y eso es fascinante, me encanta. Quiero leer esto para que veamos esto. Esto es un diálogo entre un estudiante y Secha, y dice, el estudiante, entonces, ¿la práctica meditativa me lleva a ser mejor persona? Y Secha responde, te lleva a que detectes fácilmente los patrones psicológicos más conflictivos de tu personalidad. Y eso es una de los primeros puntos interesantes de la meditación. La meditación como práctica, y voy a exponer los primeros elementos de la meditación en un rato. La meditación como práctica te lleva a que seas capaz de verte con más facilidad cómo es tu personalidad, cómo es tu forma de reaccionar y de ver los eventos que te ocurren en tu vida, para que sepas dónde desenganchar esa parte conflictiva. Si tú, por ejemplo, tiendes a reaccionar con enojo porque te falta comprensión, que es una de las cosas que habla Secha, que a mí estaba escuchando un video de él y me dejó fascinada. Una de las cosas que propone Secha es que nos demos cuenta que cuando comprendemos lo que estamos viviendo, nos liberamos de la carga emocional de ese evento. Si yo estoy viviendo algo a nivel inconsciente y no lo comprendo, entonces me va a parecer que es, como esa incomprensibilidad, me va a parecer que es abrumador, me va a parecer que es angustiante, me va a parecer que es demasiado sufrimiento. Entonces la comprensión es una de los regalos que trae la meditación. Y la comprensión nos libera de esa carga emocional de pensar que, por ejemplo, hay personas que piensan, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué de esta forma tienden a la victimización? Porque falta comprensión. Y eso es genial, es uno de los regalos que brinda la meditación. Dice también, igualmente te otorga mayor capacidad de empatía y de comprensión de los procesos del otro. Entonces, quiero que entendamos que la meditación es un medio, es una herramienta que integramos en nuestra vida y hace que nuestra vida sea más placentera, más pacífica. Y esto es muy interesante porque, y es algo que yo expongo en los talleres que imparto sin llamarle meditación, pero es justamente esto, es
Si yo soy capaz de verme a mí misma, si yo soy capaz de entender mis patrones de reacción emocional, si yo soy capaz de entender mis creencias, si yo soy capaz de entender cómo yo tiendo a pensar, que tiendo a creerme que es real, cuando yo me di cuenta de esto y me desidentifico, es decir, que solamente me di cuenta de que así pienso, de que así tiendo a sentir, no de que eso soy. Entonces, si yo creo un espacio entre lo que yo siento, entre lo que yo soy y lo que siento y lo que pienso, lo mismo voy a hacer con la otra persona. Entonces, vamos a la cotidianidad, porque esto me encanta aplicarlo en la cotidianidad. ¿Qué pasa entonces si mi pareja, por ejemplo, un día está enojado o enojada? Si yo no he aprendido para mí a diferenciarme entre lo que soy y lo que siento, entonces, si yo creo que soy la emoción, cuando yo vea a mi pareja enojado o enojada, voy a creer que eso es un enojón o una enojona, como a veces decimos a nivel de relación de pareja. Entonces, ver, como observar, tener una herramienta que la puedo adquirir a través de meditar, donde yo pueda ser capaz de ver a mi pareja sintiendo algo y ser capaz de diferenciar lo que mi pareja siente de lo que realmente es, pueden hacer la compasión, pueden hacer la empatía, pueden hacer el no engancharme con ese proceso emocional que está viviendo mi pareja para entender que es un proceso que está viviendo ahora, no que lo define. Y eso es increíble porque brinda paz y brinda entendimiento a las relaciones de pareja. Y ahí justamente es el proceso de comprender, que es uno de los regalos más lindos que te puede traer la meditación. Dice aquí, vamos a empezar a entender qué es esto. Dice, la práctica meditativa es un modelo cognitivo, es una forma de entender donde lo que prima en la acción, mediante que la acción está ocurriendo, quiere decir que se puede aplicar en una discusión de pareja, se puede aplicar conversando con un amigo, se puede aplicar conversando con los hijos, se puede aplicar conversando con un compañero de trabajo. Dice, lo que prima es la atención. Atención, y esto es algo interesante. Cuando nuestra mente no está entrenada, cuando nuestra mente no está disciplinada, tendemos a tener una atención dispersa. Es como lo que viene, pienso, y si estoy hablando con alguien, estoy en esa conversación, pero no estoy completamente atendiendo la conversación porque mi mente está en otras 1000 cosas. Esto, otras personas lo han nombrado de muchas formas, lo han nombrado mindfulness, que es como tener tu atención completamente en una sola acción. Otras personas la han llamado vivir el presente, como liberar tu mente de pensamientos innecesarios para que puedas captar toda la información que se brinda en el presente. Lo han llamado de muchísimas formas. Aquí Secha le llama atender. Y justo atender, y hay una parte que dice, en una parte del libro, habla de que la atención es continua, siempre está ahí. Incluso cuando nosotros decimos no, es decir, el no atender no existe. Todo el tiempo estamos atendiendo. Incluso, es algo muy interesante que propone Secha, cuando dormimos estamos atendiendo al sueño o al vacío para las personas que pueden dormir muy profundamente y sienten que cuando se levantan vuelven como si fueran nuevas personas. Igual, todo el tiempo estamos atendiendo. Puede ser que sea de una forma distraída, de una forma no concentrada, o puede ser que sea de una forma donde estemos poniendo la concentración. Y voy a hablar de esto porque esto es uno de los puntos más interesantes. Secha habla de la concentración. ¿Qué es la concentración? La capacidad que tenemos de atender a algo de una forma continua y con un enfoque preciso, donde toda la atención está en un solo punto. Él pone el ejemplo de cuando estamos mirando a una estrella, por ejemplo en la noche,
que vemos la estrella, estamos intentando entender la forma, la intensidad, la localización, la luminosidad, cómo dejamos de atender otras cosas alrededor. Cuando nos concentramos en una sola cosa, en un solo punto, otras cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero que no tienen que ver con ese objetivo de concentrarnos, dejan de aparecer. Y esto es la concentración. Esto es muy interesante porque lo que he practicado de esto en particular es el hecho de poder educar a mi mente a que no vengan pensamientos intrusivos, que no vengan pensamientos que me distraigan. Y esto es muy interesante porque a medida que la mente va ganando en capacidad de concentración, entonces también vamos liberándonos de angustia, vamos liberándonos de sufrimiento. Porque si yo tengo la capacidad de entrenar mi mente, de concentrarse en un solo punto, también tengo la capacidad de colocar esa atención y además colocarla de una forma tan intensa que pueda haber una concentración de la atención, por ejemplo, en el presente. ¿Qué significa esto? Que si yo, para que lo veamos en la práctica, en la cotidianidad, ¿qué significa esto? Que si yo de momento me viene me viene un pensamiento del pasado, esto significa que no estoy ejecutando la concentración, me viene un pensamiento al azar del pasado y ese pensamiento me trae angustia. Entonces entro en esa dimensión emocional de angustia porque no tengo todavía la capacidad de concentrar a mi mente, por ejemplo, en el presente. Y entender, comprender de que en mi presente no está sucediendo eso angustiante que estoy recordando. Cuando yo soy capaz de poner la atención en mi presente, en mi alrededor, en la vista, en la escucha, en el tacto, cuando soy capaz de estar en mi presente, entonces, y si he ejercitado la concentración, entonces yo puedo soltar mucho más fácil ese pensamiento de angustia del pasado por entender que ahora no está pasando. Y eso es lo interesante. Hay muchas personas que solo se angustian y sufren por exceso de pasado y exceso de futuro. Entonces, si tenemos una mente indisciplinada, si tenemos una mente que por hábito, que es algo de lo que habla Secha, si por hábito se va al futuro, se va al pasado, se va a imaginar, que es algo, por ejemplo, que admito que me pasa a mí muchísimo porque soy muy introvertida y tiendo a imaginar, y estoy poniendo en práctica el libro justamente porque hay personas que tienen exceso de pasado y exceso de futuro, hay otras personas que imaginan demasiado y también se pierden parte de la realidad que están viviendo por imaginar, y aplicarlo a esta parte de imaginar me está sirviendo para liberar a mi mente de carga de pensamientos, de carga de emociones que tienen que ver con la imaginación. Hay personas que esto le puede servir para liberar su mente de conflictos que a lo mejor pasaron hace 10 años y que no están ocurriendo ahora. Hay personas que esto les puede ayudar a liberar su mente de demasiado futuro, de la ansiedad que viene con tener sobreplaneado el futuro, intentar controlar algo que todo el tiempo puede estar cambiando, que es el futuro. Entonces, esto es una de las cosas más interesantes que he estado aprendiendo en el libro y algo placentero, que podemos aplicarlo todo el tiempo. Y Secha lo propone como un ejercicio y yo también se los voy a proponer a ustedes como un ejercicio. Fíjense que cuando nosotros nos concentramos, por ejemplo, cuando estamos leyendo, que lo he estado experimentando mientras que estoy leyendo el libro, esa tensión prolongada y esa concentración prolongada hace que nuestra personalidad desaparezca, porque no es necesario estar pensando en mí. Estoy pensando, estoy volcando toda mi atención en lo que estoy leyendo, en lo que estoy viendo, en lo que estoy oliendo, en lo que estoy escuchando, en lo que estoy viviendo, en la interacción con otra persona,
mientras acaricio a mis mascotas, mientras me lavo las manos, mientras me baño. Entonces, tener la capacidad de atender y concentrarnos en un evento y ponerle de verdad toda nuestra atención hace que desaparezca el yo y mis problemas, el yo y mi historia, el yo y mis cosas, y eso es muy placentero. Por eso a la gente le gusta ver una película cuando llega a la casa después del trabajo. ¿Qué hacemos cuando vemos una película? Prendemos el televisor y estamos nosotros y la película, nosotros y lo que estamos viendo, y desaparece el yo y mis problemas. Entonces, ¿qué pasaría si usáramos esa misma capacidad de concentrarnos para atender el presente? Algo que dice Secha y que es rápidamente accesible a todos, porque me encanta que él propone que no hace falta tiempo para la comprensión. Podemos comprender aquí y ahora. ¿Qué significa aquí y ahora? En el lugar donde estoy es el aquí, y el ahora es que ahora mismo llamo la atención, ahora mismo llamo la concentración. Entonces, es tan fácil como hacernos conscientes del espacio, de verdad, no como, mi casa que veo todos los días, sino como veo el espacio, veo los objetos como están colocados en el espacio. Si estoy haciendo una acción doblando la ropa, si estoy lavándome las manos, ¿cómo yo puedo entrenar a mi mente a que se concentre en una actividad? Es genial, porque ahí está la fuente de yo poder decirle a mi mente, hey, deja de pensar estos pensamientos que me angustian. Y también ahí está la posibilidad de por un momento en esa concentración olvidarme de yo y mi carga psicológica. Y esos son los dos beneficios más grandes que podemos encontrar de meditar todo el tiempo, porque además Secha propone que podamos ser capaces de ponerlo en práctica todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, el libro se llama Aprender a meditar, es de Secha, y justamente él propone este tipo de meditación. No he leído el libro completamente, hasta ahora estoy fascinada. Hay 2 otros tipos de procesos cognitivos, de hecho habla de 5 procesos cognitivos, y lo más interesante es que el que él propone es que entendamos que vemos la realidad dependiendo de qué estemos atendiendo. Yo puedo estar en una cena con amigos. Si yo estoy atendiendo a mi proceso interior en cuanto a pasado, por ejemplo, si yo estoy atendiendo lo que pasó hace 10 años, no estoy en la realidad completamente, porque parte de mi atención se está usando para yo recordar eso que pasó hace 10 años. Así que como mi atención no está completamente enfocada en la realidad, en el presente, entonces me pierdo información que está en el presente y me angustio cuando a lo mejor si yo tuviera la capacidad de concentrarme en el presente, en la realidad, viniendo esos pensamientos yo pudiera soltarlo por llamar la atención a la realidad. Entonces vivimos la realidad dependiendo de lo que estemos atendiendo. No sé si te ha pasado que en una discusión de pareja, tu pareja te dice cosas que uno incluso dice como, ¿cómo puede ser que estés diciendo esto? ¿Cómo puede ser que estés pensando esto o pensando que yo dije esto si esto yo no lo dije? Vivimos la realidad dependiendo de lo que atendamos. Para vivir una realidad más pacífica tenemos que atender a lo que está sucediendo en el momento, porque es lo que menos carga emocional tiene. Lo que más carga emocional tiene es nuestro pasado y nuestro futuro. Y eso es lo que propone el libro. Te invito a que lo leas, se llama Aprender a meditar. Y de hecho, si vives en Ciudad de México y te gustaría participar en un taller de meditación que vamos a hacer al inicio del próximo mes, posiblemente el domingo 9 de abril, creo que es, o domingo 8 de abril, vamos a tener un taller de este tipo de meditación porque me encanta, lo estoy poniendo en la práctica y creo que está aligerando mi mente de una forma extraordinaria. Así que quiero también transmitirlo. Espero que te haya gustado este video, que te intereses por tener la capacidad de vivir tu realidad de una manera más ligera a nivel mental y por tanto a nivel emocional.